que este congreso de tan solo 2 días haya resultado y resulte positivo, no solamente para nosotros, para los que estamos acá presentes, sino especialmente, y eso especialmente, lo repito 3 veces, especialmente para los funcionarios del Ministerio de Transportes, que es para quien más va dirigido, porque todas las cosas que hemos escuchado acá no funcionan si no hay buenas normas, si las normas no se hacen, como ha dicho el profesor Tenoux, adecuadamente, si no van de acuerdo al tiempo, que hay que tener en cuenta también que hay una Contraloría que anda fastidiando siempre, y todo este tipo de cosas, que es la que tenemos que tener en cuenta y que debemos hacer votos para que el Ministerio las recoja y nosotros hacer esfuerzos para hacerle llegar al Ministerio esto. Algunas caras de acá de funcionarios importantes del Ministerio veo, otros lamentablemente están inscritos y no han venido, lo cual me da mucha pena, porque el Ministerio por un lado ha hecho el esfuerzo de que vengan y el propio Ministerio o ellos mismos, no sé, no han hecho el esfuerzo de llegar de Zorritos a San Isidro. Y esto es importante para que recogieran también la experiencia que se ha vertido en estos 2 días. Quiero decirles también que recogiendo lo que se ha hablado en estos días, es que no hay competencia en sí entre los pavimentos, que no hay un pavimento que sea mejor que el otro, que depende el momento, el sitio donde se hace, diferentes circunstancias. No se puede decir que hay un pavimento que sea más económico o más barato que el otro, que hay una diferencia entre el costo y el beneficio y las consecuencias que se saca de él. Ayer, una de las excelentes exposiciones que se hizo, nos hizo ver la comparación con el foquillo. Hay veces que el foquillo eléctrico es más económico y más barato, es el incandescente, y que sirve para muchas cosas. Sirve, por ejemplo, en un closet donde uno prende y apaga la luz por 1 minuto o 2. Pero no sirve si yo voy a tener que iluminar durante todo el día o durante 4 horas, porque es más económico, cuesta más, pero es más económico usar el ahorrativo. Y que lo mismo pasa en los pavimentos, y que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora que se diseña. Y veo también cara de algunos diseñadores acá presentes, y también en los constructores, y sobre todo en el ministerio, que es el que decide cómo deben ser las cosas. Entonces, lo que yo saco como conclusión y que me refuerza más es que lo importante es tener buenos pavimentos y que un camino sin un pavimento, cualquiera que sea, si no se usa el pavimento, cualquiera que sea, la inversión que se hace, que es la más fuerte, la más grande, que es la carretera misma, que es la infraestructura de la base, se pierde. Y si yo abandono y no doy mantenimiento a la construcción del camino, es una inversión que se pierde y es un golpe para la economía del país y eso significa un golpe para el bolsillo de todas las personas que componemos el país. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros y tiene que tenerlo en cuenta el Estado y el gobierno de turno, cualquiera que sea. Entonces, esto veremos acá en el instituto y para esto necesito el apoyo y el esfuerzo de los privados que estén acá para sacar las conclusiones en la mejor forma posible y en el menor tiempo posible para que en la forma más inteligente posible se la hagamos llegar a nuestro ministerio. Al decir nuestro ministerio, porque es nuestro, me estoy refiriendo al gobierno para que lo aplique y pedirle al gobierno que cuando tenga cualquier duda recurra al privado, porque el privado ya se dio cuenta que si no hace un esfuerzo para apoyar al gobierno, que es el que tiene la sartén por el mango, es el privado que va a recibir los palos, porque no van a haber buenas especificaciones, porque las bases no van a estar correctamente bien hechas, porque las supervisiones no van a estar suficientemente controladas, porque las normas se dan y no se cumplen. Ayer vimos que un camión se estrelló contra la base de un puente, aquí a 20 kilómetros de Lima. ¿Por qué? Porque la altura del camión golpeó contra el puente y se lo tiró abajo. Y me preguntaron,
¿quién tiene la culpa? Y todos creían que el Convión tiene la culpa. Para mí la culpa la tiene primero el Ministerio de Transportes y segundo la Municipalidad de Lima, porque es una carretera nacional y la norma, y aquí hay miembros importantísimos en este momento y los estoy viendo, de la Dirección de Normatividad del Ministerio. ¿Para qué ponen que el Gálibor es mínimo, es 5.50? Y construyen un puente de 5.20. Viene un camión que tiene 5.25, se lleva el puente. ¿Por la culpa es del camión o la culpa es del que construyó? Y el que construyó lo hizo porque el que le encargó hacerlo, en este caso fue la Municipalidad de Lima, que no tenía en realidad por qué meterse porque es una carretera nacional, y el Ministerio le permite que entre, ¿ya? Construyen eso, y se siguen construyendo los puentes a 5.20. Y Juanito, ¿cuántas veces y cuántos años te he dicho? Cambia la norma. Cambia la norma, y me dices, no, porque, ingeniero, debe ser 5.50, entonces hazla respetar. Entonces, mientras que estas cosas las tengamos, es un problema. Es un problema. Y no sigamos haciendo carreteras con normas que ojalá fueran las de hoy. Son normas que las hemos hecho y las seguimos viendo hacia atrás, cuando estamos haciendo carreteras para 30 años. No es posible que siga pasando cosas como la carretera Canta. 2 años parados por una dificultad entre el ministerio y el contratista. Y una vez que resuelven el problema de la carretera Canta, ¿cómo hago para llegar al Lobo Naranjal? Ayer le preguntaba al más importante de los ingenieros del ministerio, que dio una charla importantísima ayer acá. Ya tienen los estudios. Me dijo, estamos terminando lo de prefactibilidad, pero de esto lo tienen hace 20 años que están haciendo el estudio de prefactibilidad. Entonces yo no sé si realmente lo que se debe hacer es reírse o llorar, porque esa es la situación de nuestro país. Y lo que es peor y más triste, que no solamente es de nuestro país, sino por lo que acaba de decir el señor Teno, que ha recorrido toda Latinoamérica, Centroamérica, y lo que hemos escuchado durante 2 días. Es una constante que se repite de una forma y en otra, con mayor o menor intensidad en casi todos los países de Latinoamérica. Y llegamos a la triste realidad que debemos ver con una cultura distinta al mundo norteamericano y europeo que al mundo de este subdesarrollado en el que vivimos. ¿Por qué? Entonces, termino de la siguiente forma. Somos nosotros los privados los que tenemos que hacer esfuerzo y convencernos que si no ayudamos al ministerio, no nos vamos a ayudar a nosotros mismos, porque es imposible que se haga. Más imposible todavía es ayudar al ministerio cuando tenemos políticas que se cambian cada vez que se cambia un ministro. ¿Y qué me importaría si se cambiaran cada vez que se cambia un gobierno? No, señor. Cada vez que se cambia un ministro, la vida útil de un ministro, salvo 3 ministros que han habido en los últimos años, es de 9 meses. El periodo de gestación de una mujer. Eso es lo que es la vida útil de un ministro. Y del viceministro, que es el técnico, que debe darle continuidad a la política, son 7 meses. Es cierto que pueden hacer un 7mesino, pero no es lo ideal, no es lo normal. Y esa es la realidad a la que estamos acostumbrados en el país. Entonces tenemos todo que ver cómo hacemos para ayudarnos mutuamente, que no hayan 7mesinos, ¿ya? Y que los que cantan cada 9 meses, que no vengan. Y lo acabo de ver en los últimos ministros. En los últimos, sí, no tengo que dar los nombres porque ustedes lo saben, que viene el ministro, no digo de este gobierno, pero con otro presidente, que cuando salió el primer ministro que hubo en Transportes, y que hoy es presidente de la República, no menciono su nombre, entra el segundo, que lo sacaron porque no sé qué motivo. Por supuesto, había una diferencia grande, por lo menos en la longitud de la talla, ¿no? Me decían, mira, y lo decía en el ministerio, lo que se hizo ya no, pues hay que modificarlo.
y cambió los esquemas del ministerio. Y los primeros cambios que hizo fue cambiar a los funcionarios y a unos sacarlos que eran de los que más sabían. Es lógico que un ministerio en el Perú, en cualquier parte del mundo, pueda haber un director general que tenga que ejercer al mismo tiempo 2 y 3 direcciones generales. Es coherente que la dirección más importante del ministerio, que es Provía Nacional, la ejerza la misma persona que ejerce la Dirección General de Caminos, que es la que da las normas y todo, y cuando se le pregunta por qué no lo cambian, no lo arreglan, por qué no nombran, no hay quien nombrar. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que nombrara a uno que no es ingeniero? ¿Cómo puedo tener yo a un viceministro que no es ingeniero y que va a trabajar nunca en la administración pública? Por esto ahora no me quieren mucho en el ministerio, pero no por esto voy a dejar de decir lo que es la verdad. Y por favor, los funcionarios que estén acá, repitan pues que Lasarte ha dicho eso. ¿Ya? Y esto es cierto. Entonces, concluyo, por favor, pero no se rían, pues yo fío que lloren. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos que trabajar juntos para que el ministerio trabaje bien. Y el otro problema, que es el que nos fastidia a todos, que se tiene que meter en las partes técnicas del Ministerio de Economía. Dicen, no hay plata. Y como no hay plata, me tienen que cambiar las especificaciones y los diseños hechos. La carretera a Canta, me acuerdo, hace muy poco tiempo, hablando con el director de turno en ese momento, ya no está en el ministerio, me decían, le digo, ingeniero, primero decía, hablando con el viceministro, yo, ¿cómo es posible que una carretera, que es hasta más difícil que la carretera central, y que va a ayudar a un tercio, a descongestionar en un tercio el tráfico a la carretera central, no se cumpla con el radio mínimo que dice la norma, que ya es antigua? Entonces me dice el viceministro, desde entonces, no puede ser, me dice, vente mañana. Voy al director, el otro director, ¿y qué dice el director? Ya lo hemos resuelto, ingeniero, le dice al viceministro. ¿Y cómo lo han resuelto? Porque mi viceministro me miró, me estás engañando. Le hemos dado un sobreancho a la curva. Por Dios, pues. El radio salía siendo mínimo y lo resolvían dándole un sobreancho, que tampoco se cumple para la realidad de hoy. Y estaban construyendo una carretera para 30 años. Y esa carretera hace 2 años que está parada por un lío contractual entre el ministerio y el contratista. No podemos trabajar así. Las cargas las cargas en los vehículos, la longitud de los vehículos van aumentando cada vez más. Yo recuerdo cuando yo era chiquitito, y tengo recuerdo, los camioncitos como gran cosa, pues cargaban, pues, cuando se batió el récord, ¿ya? Llegaban a llegar algunos a 10 toneladas. Y cuando veo las fotografías cuando se empezaron a hacer las primeras carreteras acá, o sea, a mediados de la década del 30, no, al inicio de la década del 30, la primera década del 30, cargaban media tonelada. Y esos diseños de carreteras son los que tenemos ahora, que más o menos los han ido arreglando. Si no lo vemos con una visión de 30 años, si no hay una planificación, estamos reventados. Ayer hablando con un alto funcionario del ministerio, decía, no hay una planificación a 30 años, ingeniero. Sí la tenemos, me dice, hemos trabajado, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está eso? Le digo. Bueno, ya la tenemos en el ministerio. ¿Y por qué no la aplica? Es porque todavía no está aprobada, me contestó. Entonces, quiere decir que en el ministerio hay ingenieros muy buenos que hacen la programación, pues no la aprueban. Y lo que le decía a él en ese momento, y le repito a los funcionarios que me estén escuchando ahora, si no aprovechan los meses que le quedan al actual ministro, y no la aprueban, al que venga dentro de 5 o 4 meses más, porque lo van a cambiar, estoy seguro de eso, porque esa es la historia que tenemos, le van a decir esto, y mientras que empiece a aprenderlo, porque normalmente los ministros no son técnicos, y no está mal que no sean técnicos, el ministro es ministro, el técnico es el viceministro. ¿Ya? Pero mientras que esto no lo haga y se demore, vamos a seguir igual. ¿Y cómo avanzamos?
Este mensaje no está para ustedes, los privados, sino para los pocos que hay funcionarios acá, para que vayan con el chisme mañana al ministro, al viceministro y a todos, y le digan, vea lo que está diciendo la SART en público. Finalmente, quiero dejarles un pequeño mensaje. Dentro de los pavimentos rígidos y asfálticos, hay una costumbre, más en los asfálticos que en los rígidos, de cada cierto tiempo tener congresos iberoamericanos. En noviembre del próximo año vamos a tener el 20º SILA, que es el Congreso Iberoamericano del Asfalto, en México. Y hablando con Carlos Ferraro, le preguntaba también si voy a dar un mensaje del Congreso del Asfalto, tengo que decir también del Congreso de los pavimentos rígidos. Y me dice que ellos también están organizando el próximo año un congreso también internacional de cementos rígidos, de pavimentos rígidos. La fecha no la tienen definida, va a ser a fines del próximo año, y yo quiero que ustedes, si lo difundan lo más posible, que a estos dos congresos que hay internacionales se puedan asistir. Ojalá el ministerio, claro que va a ser más difícil, ¿no?, que mande gente al extranjero cuando no mandan al Perú, pero que el mensaje quede. Los dos pavimentos, asfálticos y rígidos, van a haber dos congresos internacionales. El congreso rígido, entiendo, va a ser acá en el Perú, y el de pavimento asfáltico va a ser en México. Entonces, desde ya me tomo la libertad de invitarlos a estos dos congresos. Les agradezco muchísimo, muchísimo su asistencia. Les he dejado una notita ahí para que me hagan llegar sus apreciaciones, para poder ir perfeccionando nuestras reuniones. Y cualquier crítica, sobre todo las críticas, háganmelas saber. Y si tienen críticas al ministerio y ustedes no se atreven a decirlo porque de repente el ministerio se demora en la valorización o cualquier cosa, díganmela a mí y yo se la transmito al ministerio. Ok, muchas gracias. Venga.